titula, se titula El buen deseo de servir. ¿Sí? En otras palabras, amigos, quiero que crezca el deseo de servir en todos nosotros. Y ojo, no estoy hablando del servir de tiempo completo. Estoy hablando del servir en general. El deseo de servir a sus familias, el deseo de servir a sus iglesias, el deseo de estar predicando y evangelizando a las personas que conocen. Quiero que crezca ese deseo. Y para eso es este tema del día de hoy. ¿Ok? Voy a compartirles mi pantalla para que observen ustedes, porque son muchos versículos, entonces quiero que los tengan ahí ya, por si acaso. Y de todos modos, los que puedan buscar, porfa, y también búsquenlos y síganlos en sus Biblias, ¿va? Aquí está. ¿Ok? Este es el tema de hoy. El buen deseo de servir. Y denme 2 segundos, estoy intentando ajustarlo para que puedan observar todo lo que puedan. Más bien de la forma más cercana que puedan. A ver, ella debería ocupar un... No, todavía me falta. Algo por ahí debería ocupar bien sus pantallas, según yo. ¿Pueden decirme ustedes si sí está cubriendo bien sus pantallas? ¿O si lo cambio? Le faltaría otro poquitito. ¿Otro poquitito de qué lado? ¿Ancho o largo? Ahí. ¿Ahí está Ahí bien? está bien. Va. Ok, ahí estamos. Ok, y Ahí el está. buen deseo de servir, nada más para que se entienda la forma en la que funciona mi bosquejo, es básicamente que avanzo toda esta columna y luego me voy a esta otra columna que está aquí, ¿sí? Entonces, nada más para que no se pierdan y vayan de aquí para acá, ¿ok? El buen deseo de servir. Entonces, les comentaba, quiero que tengamos un deseo de servir todos, un deseo que sea potente en nosotros, que en verdad nos esté enviando a estar actuando, que no nos lo tomemos a la ligera, ¿no? Sino que en verdad queramos vivir nosotros para servir, ¿sí? Y quiero comenzar diciéndoles por qué. ¿Por qué quiero que ustedes tengan este deseo de servir? ¿Sí? Y tengo al menos 4 razones por las cuales quiero que tengan este deseo y lo compartan. Y quiero también que crezca en mí este deseo, ¿sí? Se las doy. Primeramente, es porque todos los cristianos están llamados a servir. O sea, yo deseo que ustedes tengan este deseo porque ustedes tienen ese llamado. Tienen el llamado a estar sirviendo a otros. Dios los ha llamado a ustedes a estar sirviendo a otros, ¿sí? Entonces ese va a ser el primer punto del día de hoy. Todos los cristianos están llamados a servir, ¿sí? Eso lo podemos observar nosotros si vamos a Efesios 4, 11 y 12, ¿ok? Entonces, si pueden, vayan por ahí en sus Biblias buscando Efesios 4, 11 y 12, ¿ok? Ahora, ¿por qué quiero que sepan esto? De que todos estamos llamados a servir. Porque algunos miembros de la iglesia pueden pensar que Dios solamente ha llamado a ciertas personas a servir. O sea, que Dios solamente coloca a las personas hábiles, capaces, y les pone en lugar de pastores o ministros, ¿sí? Y esos son los que están llamados a servir. Y todos los demás no tenemos ese llamado y esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, quizás puedan hacer esto estas personas porque quizás sienten que ellos no pueden obrar esto. Quizás alguno de ustedes siente, yo no puedo evangelizar. Se me hace muy complicado a mí estar hablando frente de una persona, ¿sí? O yo no puedo estar dedicando mi tiempo para estar entregando mis sábados a la congregación, ¿no? O mis domingos a la congregación. Entonces, quizás otra razón por la cual sucede esto, no solamente es porque no se crean hábiles, sino también porque nos da flojera, ¿saben? Porque sí puede ser una flojera para algunos el estar diciendo simplemente no, si hago esto voy a renunciar yo a mis sábados y a mis domingos, o voy a renunciar también a un día entre semana, voy a estar yo utilizando mi tiempo de una forma que para mí es aburrida, ¿no? Entonces, alguien puede decir eso, pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, que Dios ha llamado a todos al servicio. No hay una sola persona que sea cristiana que no esté llamada al servicio. Todos estamos llamados a evangelizar, todos estamos llamados a ser discípulos y todos estamos llamados a servir en nuestra congregación, ¿ok? Entonces tenemos que realizar esto.
Entonces vamos a observar que existe ese llamado en Efesios 4, 11 y 12. ¿Ok? Y seleccioné este versículo en particular porque en este versículo se muestra que sí hay gente que está llamada de manera particular, ¿sí? Que está llamada a servir de tiempo completo, como pastores, como maestros, ¿sí? Como evangelistas. Pero también hay un llamado aquí en estos versículos que es un llamado general. En otras palabras, un llamado que tenemos todos a estar sirviendo, ¿sí? Entonces aquí, en este versículo, en estos dos versículos, aparecen estos dos llamados. Vamos a leer los versículos. Dice, Efesios 4, 11 y 12. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Repito de qué va el tema para los que entraron ahorita recientemente. Básicamente le estaba comentando que el tema de hoy es el buen deseo de servir, porque quiero que crezca en nosotros el deseo de servir a otros. ¿Sí? Y les estaba diciendo, ¿por qué quiero que crezca ese deseo? Primeramente, porque todos estamos llamados a servir. ¿Sí? Es un tema especial, básicamente para permitirme a mí seguir estudiando Génesis 2 y desarrollar mejor el tema para la próxima semana. ¿Sí? Entonces, regreso ahora. En Efesios 4 observamos un llamado particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se observa en el versículo 11. Dios, Cristo, dio a algunos. ¿Sí? Hay algunos que están llamados de forma particular. Algunos implica que no son todos. Algunos implica que en este grupo de 11 pueden ser 3, 4, no sé cuántos sean. Quizás incluso podrían ser los 11, pero no van a ser todos los miembros de una congregación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un llamado particular. Ese es el llamado que recibió Pablo, Pedro, Juan, que recibieron el llamado a ser apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y también es el llamado que recibió Moisés, Isaías, Jeremías, que fueron llamados a ser profetas. ¿Sí? En este caso, para el tiempo presente, ahí están los ministerios de pastores, de maestros, de evangelistas, de misioneros. ¿Sí? Y alguien puede encontrarse llamados a esto. ¿Sí? Y notan, esta parte del llamado particular es ¿para qué? Para capacitar a los santos. ¿Sí? Él dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. En otras palabras, aquellos que son llamados para esto, para estos ministerios de tiempo completo, son llamados con la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios a el resto de la iglesia. Enseñarles a leer la palabra de Dios, enseñarles a guardar la palabra de Dios, corregirlos cuando se están alejando de la palabra de Dios y exhortarlos para que continúen en esta palabra. ¿Sí? Esta es la labor, entonces, que les comentaba, que tienen hoy los maestros, los pastores, los evangelistas y los misioneros de tiempo completo. ¿Okay? Pero ahora, si notan el versículo 12, el versículo 12 nos muestra que también hay un llamado general, un llamado a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque se dice que los santos tienen una responsabilidad. ¿Y quiénes son los santos, amigos? Son todos los cristianos. Eso es algo que podemos observar nosotros si nos vamos, por ejemplo, a los saludos de las cartas de Éfeso y de Filipos. O sea, en Efesios y en Filipenses. ¿Sí? Pueden checar, por ejemplo, que ahí se dice a los santos que están en Éfeso y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Sí? O pueden checar también estos versículos que les agregué aquí. Digo, si quieren, pueden verlos. Ahorita nada más quiero que noten esa idea. Todos los santos, más bien los santos, son todos los miembros de la iglesia. Entonces, cuando se les dice a los santos que tienen la responsabilidad de hacer la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de la iglesia, significa que tú tienes y yo tengo la responsabilidad de hacer esta obra, ¿sí? La obra del ministerio.
Eso se nos dio de parte de Dios, ¿sí? Nosotros estamos llamados a servir la obra del ministerio. Aun si no somos pastores o maestros o evangelistas o misioneros, si no lo hacemos de tiempo completo, sí estamos llamados a servir con nuestra vida, ¿sí? Por eso estamos llamados nosotros a predicar a Cristo con nuestros conocidos, a estar evangelizando con los miembros de nuestra familia, los miembros de nuestra escuela, los miembros de nuestro trabajo, ¿sí? Y por eso también estamos llamados a pertenecer y edificar una iglesia local, ¿sí? Aquí me equivoqué y puse una de más. A pertenecer y edificar una iglesia local, ¿sí? Por eso estamos llamados a estar en ejemplo en Vida Nueva, porque ahí es donde nos colocó Dios, y tenemos que buscar pertenecer a esa iglesia, formar relaciones en esa iglesia para que pueda servirles a los demás, ¿sí? Y también servir en algún ministerio. Todo con el propósito de edificar esa iglesia local. ¿Por qué? Les repito, porque todos los cristianos están llamados a servir, y quiero que se resalte una cosita aquí, de parte de Dios, ¿sí? En este versículo no se nota de forma clara. Yo creo que sí, aunque sea implícitamente. Pero les pongo otro versículo que sí se nota de forma muy clara. Romanos 12:11. Si pueden, búsquenlo. Y si no, ahí está en la pantalla, ¿sí? En Romanos 12:11 coloca responsabilidades que tenemos nosotros. Y en este caso coloca la responsabilidad de servir. Y dice que se realiza a Dios, ¿sí? Leo el versículo. Romanos 12:11 dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. O sea, pónganse a trabajar, ¿sí? Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿sí? Tenemos que servir nosotros a Dios. Es una responsabilidad que tenemos de parte de Dios, así que tiene que crecer nuestro deseo por servir para que obremos esta responsabilidad. ¿Ok, amigos? Entonces, la primera razón por la cual quiero que crezca ese deseo. Y creo que si ustedes entienden esto, van a decir también, yo quiero que crezca ese deseo en mí entonces, porque quiero cumplir la responsabilidad que Dios me dio, ¿sí? Primera razón. Segunda razón, y lo pueden colocar como un segundo punto, que debemos aprovechar bien el tiempo. Quiero que ustedes tengan este deseo de servir, amigos, porque quiero que aprovechen bien su tiempo, porque quiero que aprovechemos nosotros nuestra vida. Nuestra vida no nos fue dada, amigos, para estar derrochándola nosotros en placeres del mundo, ¿sí? No fue dada para que utilicemos nosotros esta vida para que tú tengas como principal objetivo ir buscando subir la escalera del trabajo en búsqueda de todos esos aumentos. Está bien si te dan y está bien si buscas una mejor posición, pero no fue dada para eso, ¿sí? Lo que va a definir si nuestra vida aprovecha bien su tiempo o no es si la dedicamos para Dios. Y parte de eso es servir, ¿sí? Entonces, si estamos llamados a servir con nuestra vida, pero más bien, ¿qué sucede entonces cuando no usamos nuestra vida para servir? ¿Qué sucede? Que desperdiciamos nuestra vida. Si tú no utilizas tu vida para lo que fue hecha, que fue para servir a Dios, el llamado que estábamos observando aquí, ¿sí? Entonces estarías desperdiciando tu vida. Tenemos que recordar nosotros, debemos tener cuidado cómo andamos, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿sí? La Biblia nos llama eso, aprovecha bien tu tiempo. Aprovecha tu tiempo, actúa como un sabio, cuida cómo andas, ¿sí? En este caso, busca servir a Dios, ¿sí? Con tu tiempo, ¿ok? Y ahora quiero que notemos dentro de este punto que esta parte de aprovechar bien el tiempo tiene algunas consecuencias eternas, ¿sí? Sí, tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pues, si yo sirvo o no, no va a afectar, por ejemplo, mi salvación. Que eso es cierto, no va a afectar tu salvación.
de todos modos, una persona que sí es salva va a buscar servir, ¿ok? Pero vamos a decir ahorita que no afecta tu salvación. ¿Ok? Es cierto, pero de todos modos, sí tiene un impacto en la eternidad. Y ese impacto lo podemos observar en 2 Corintios 5:10. Si pueden, acompáñenme. 2 Corintios 5:10. Voy a comenzar leyendo desde el final del versículo 9, literalmente las últimas palabras del versículo 9, y luego ya leo el versículo 10. Nada más porque me gustó mucho cómo termina, perdón, el versículo 9, que dice esto de ambicionamos agradar al Señor. ¿Por qué? Porque tú deberías tener esa ambición y yo debería tener esa ambición también, ¿sí? De agradar al Señor. Pero bueno, ahora sí, voy a leerlo. Dice, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en la tierra, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y denme 2 segundos. Ahora sí, regreso al pasaje. Este pasaje nos habla acerca de lo que se conoce como el tribunal de Cristo, ¿sí? ¿Qué es esto? Es básicamente lo que podríamos llamar nosotros un análisis de qué es lo que hizo cada uno de los miembros de la iglesia para edificar a la iglesia, ¿sí? Si nosotros fuimos e hicimos que la iglesia de Dios en la tierra avanzara, o si no hicimos nada, ¿sí? Entonces, lo que hace aquí este tribunal de Cristo es que si colocáramos una imagen, sería que Cristo se coloca aquí como el juez y él va y pasa delante de él cada uno de los cristianos y empieza a observar las obras que hizo en su vida. Y empezaría a observar si sirvió o no a la iglesia de Dios. Y si sirvió bien o sirvió mal, ¿sí? Y de acuerdo a lo que observa aquí, va a haber recompensa, sea por lo bueno o sea por lo malo, ¿ok? Entonces, tú y yo, perdón, pequeño paréntesis nada más para que se clarifique, en este caso no se está juzgando la salvación de uno, ¿ok? Nada más para que no haya eso. Siempre vale la pena clarificar eso, ¿ok? Lo que se está analizando, les había comentado ahorita, es básicamente si aprovechó esta persona para edificar al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y noten que la forma en la que viene aquí es entonces que los hechos que hacemos nosotros estando en el cuerpo, eso es, en esta vida, tienen una relevancia. Dios los va a observar. Entonces, Dios creo que diría, como estoy diciendo aquí en el punto, deben de aprovechar bien su tiempo en el cuerpo, ¿sí? Debemos aprovechar bien nuestro tiempo en el cuerpo. Por eso tiene que crecer nuestro deseo por servir, ¿sí? Segunda razón. Tercera razón. Tercera razón por la que tenemos que anhelar servir nosotros. Tercera razón es porque es la forma en la que expresamos amor a otros. Cuando tú y yo servimos, estamos expresando un amor hacia estas personas, ¿sí? Estamos haciendo una obra de amor para ellos, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, Gálatas 5:13 lo destaca de una forma muy clara. Gálatas 5:13 nos habla de cómo es que este servicio que realizamos como cristianos no solo es una obediencia a Dios, ojo, sí es una obediencia a Dios, pero no solamente es una obediencia a Dios, también es una muestra de amor por nuestros hermanos. Dice Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino, y la parte que destacamos aquí, sírvanse por amor los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros y háganlo por amor, ¿sí? Si queremos nosotros entonces que crezca nuestro amor por los demás,
que los amemos más, tenemos que servirles, ¿sí? Entonces, si tú ya tenías como motivo, yo quiero amar mejor, vas a tener que aprender a servir más, a tener ese deseo más grande, ¿no? Por servir a tus hermanos, ¿sí? Y cuarta y última razón por la cual tiene que crecer ese deseo por servir, porque así nos parecemos más a Cristo. Vamos a agregarle aquí un más. Nos parecemos más a Cristo, ¿sí? Porque Jesucristo, amigos, es el mayor ejemplo de la historia del servicio. La expresión del amor de Cristo fue que Él descendió para servirnos a nosotros. Que siendo Dios y mereciendo ser servido por todos, Él vino, se hizo hombre y sirvió, dando su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Eso es lo que dice Marcos 10:45. Entonces, si pueden, acérquense ahí. Marcos 10:45, los espero. Y básicamente es este mensaje que les comentaba. Aún Dios mismo, Jesucristo, el Hijo, no vino aquí a buscar servicio, sino vino a servir, ¿sí? Nosotros ya le servimos a Él, pero porque Él nos sirvió primero a nosotros, ¿sí? Entonces, noten lo que dice este versículo. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Vino para servir y dar su vida, ¿sí? Otro versículo, Efesios 5:35 dice, Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, ¿sí? Entonces se nota grandemente el servicio de parte de Cristo por cada uno de nosotros. Y cuando tú y yo vamos y servimos a nuestros hermanos, ¿qué estamos haciendo entonces? Estamos mostrando la naturaleza de Cristo. Estamos mostrando que Cristo es alguien que sirve, ¿sí? Entonces, noten, por eso tiene que crecer nuestro deseo por servir, porque queremos cumplir con el llamado que tenemos de parte de Dios, porque queremos aprovechar bien nuestro tiempo, porque queremos expresar amor a otros y porque queremos parecernos más a Jesucristo, ¿okay? Por eso quiero impulsarlos a que sirvan más en sus familias, en sus iglesias, ¿sí? Que sirvamos nosotros más, ¿ok? Y ahora sí, entonces aquí surge una pregunta. ¿Cómo hacemos para que crezca nuestro deseo por servir a otros? ¿Sí? ¿Cómo hago que ese deseo sea un deseo mayor? ¿Sí? Y antes de comenzar a responder esa pregunta de forma paradójica, voy a observar primero que hay malos deseos por los que podemos querer servir. Entonces puede ser que ahorita ya hay algunos de ustedes que ya están en un servicio, pero que no los está haciendo por un buen deseo, ¿sí? Y que mientras yo les estaba diciendo estas palabras, decían, pues yo ya sirvo, ¿sí? Pero si no hay un buen deseo, no va a ser un servicio correcto. Entonces quiero comenzar nada más con eso antes de que les diga cómo crece nuestro buen deseo, ¿sí? Primero, quiero que observemos que hay un mal deseo que sobrepasa todos los demás, ¿sí? Porque hay muchos malos deseos por los que pueden querer servir, pero hay uno principal, ¿sí? El deseo de buscar obtener respeto o incluso fama entre la congregación, ¿sí? Y esto puede suceder, que alguna persona está, ejemplo, queriendo servir y quiere obtener el lugar del pastor para que todos lo vean y todos lo admiren y todos lo quieran, ¿sí? Obtener el lugar del que está cantando en la alabanza, misma razón, para que todos lo vean y todos lo admiren, ¿sí? O incluso con otros lugares, amigos. Digo, porque ahorita estoy colocando los que serían los lugares más vistos, ¿no? Pero en los demás lugares pueden suceder que uno los busca por este respeto o por esta fama, ¿sí? Una persona puede buscar, por ejemplo, ser un evangelista, estar yendo por todas las calles y predicándole a todos
y teniendo muchas personas que lleguen a Cristo, pero hacerlo por envidia, porque quiere Él que teniendo la mayor cantidad de personas que se conviertan, pueda destacar sobre todos los demás, ¿sí? Y pueda decirles, yo tengo esta valentía que tú no tienes, ¿sí? O incluso uno de los ministerios que no es visto tanto, entre comillas, el ministerio de higiene se podría hacer también por esto, ¿saben? El ministerio de higiene usualmente se asocia con las personas que son menos vistas, ¿no? Tanto así que de forma muy correcta se solía colocar como el lugar de preparación para los pastores, ¿no? Porque es un lugar que enseña humildad, ¿sí? Pero si somos bien honestos, hasta ese lugar puede ser corrompido por este deseo, porque como ya se conoce, ejemplo, como el lugar de preparación de pastores y se conoce como un lugar de mucha humildad, ahora cuando te vean a ti sirviendo en higiene, ahí estando limpiando los baños, pues decir, noten la humildad que yo tengo, ¿sí? Y puede ser así con todos. En staff, noten cuántas sillas puedo cargar yo. Noten lo temprano que aparezco, ¿no? Fama y respeto de la congregación no es un buen deseo, ¿sí? Cuando se hace por ser vistos por la gente, lo que está sucediendo, amigos, es que estamos teniendo el mismo deseo que tenían los fariseos. Por ejemplo, si van a Mateo capítulo 23, se me fue a anotar ahí la cita, entonces la anoto, pero Mateo 23, versículo 5 al versículo 7, de los labios de Jesucristo mismo aparece esto. En lo que sucedía con los fariseos era que ellos eran los principales servidores de toda la nación de Israel. Eran los maestros que le enseñaban a todos los demás, que iban de lugar en lugar enseñando, sí, pero lo estaban haciendo con malos deseos, porque tenían este deseo que les comento, de fama y respeto. Chequen lo que dice Mateo 23, 5 al 7. Para que no se confundan, si lo están leyendo aquí en la pantalla, va así. ¿Ok? Comienzo aquí arriba y luego bajo acá. Dice, los fariseos, en este caso, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Noten ahí la primera idea. Lo hacen para ser vistos. Quieren público, ¿sí? Dios no les basta que tú sirvas, tiene que bastarte que Dios esté de tu público. No tienes que ser visto por los hombres, ¿sí? Dice el resto del versículo, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Eso está hablando acerca de su vestimenta, cómo la hacen ostentosa para que los vean. Versículo 6, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Aman sentarse hasta el frente, aman tener los primeros lugares para que sean vistos por todos. Porque el que está hasta el frente se ve por todos los de atrás, ¿sí? Y aman los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, ¿sí? Cuando tú amas un nombre servidor, estamos yendo por esto, por fama y respeto. Cuando empiezas a amar, que te llamen así, ¿sí? Entonces, vale la pena destacar que sí se merece honor, para estas personas. Vale la pena destacar que todo aquel que sirve, amigos, tenemos que valorarlo nosotros, ¿sí? Pero no tiene que suceder que buscar ese valor de los demás sea nuestro motivo para buscar servir, ¿sí? En cualquier rol que tengamos. Me acabo de acordar, que quería destacarles también, que incluso cuando ustedes estén sirviendo delante de otros, predicándoles, o sea, gente del mundo que ustedes quieren evangelizar, pueden caer en este mal deseo, ¿sí? Puede suceder que, ejemplo, ustedes lo que quieran sea, cuando estás conversando con esta persona y esta persona es un ateo, esta persona es un agnóstico que va en contra de la palabra, que lo que quieras, en vez de estar intentando salvar su alma, se convierta en estar buscando ganar un argumento. Y eso sería este mal deseo. Ganas un argumento para tener respeto, ¿sí? Entonces, nada más quería destacar eso.
se me fue ahorita que lo iba a mencionar. Pero bueno, entonces, si notan, este es el principal mal deseo. Pero ese deseo no tiene que existir en ninguno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el momento en el cual comienza este deseo de respeto y de fama, estamos buscando más bien nosotros servirnos a nosotros mismos o estar buscando el agrado de las personas. Y si tú haces eso, dejas de servirle a Dios. ¿Qué dice Gálatas 1:10? Dice Gálatas 1:10. Se pueden chequen en la pantalla. Dice Pablo, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El momento en el cual busco que le agrade a los demás, que tenga fama yo, o que tenga respeto, dejo de buscar el favor de los hombres. ¿Ok? Que diga, dejo de buscar el favor de Dios, perdón. Y empiezo a buscar el favor de los hombres. Me convierto un siervo de hombres o un siervo de mí, ¿sí? Pero dejo de ser un siervo de Dios. ¿Ok? Y ya antes de continuar con esto y ver el buen deseo, quiero que noten que hay otro mal deseo que puede surgir, sobre todo en una persona que está buscando formar parte ya de un ministerio. De los ministerios que vimos al inicio, me refiero. O sea, que ya busca una persona ser un pastor o ser un evangelista o ser un misionero, puede caer en un mal deseo de hacerlo porque busca el dinero. Ese nada más lo quiero destacar porque, como les comentaba hace rato, es muy posible que alguien aquí esté llamado al ministerio de tiempo completo, ¿sí? Si está alguno de ustedes así, procuren que no sea nunca ni por la fama y el respeto que vimos ahorita, ni por el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Puede suceder porque una persona puede decir, observa pastores que tienen tenis de marca o casas o coches y piensan, ese es un camino sencillo para ser rico, ¿sí? Entonces, que busquen una seguridad económica ahí, ¿sí? Y ahí lo que responde Pablo para ir en contra de este mal deseo es que él dice, aquellos que buscan el dinero son hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, ¿sí? Entonces, si alguno tiene ese deseo de servir específicamente en algún ministerio ya de tiempo completo, qué bueno, persíganlo, pero que no sea porque quieren el dinero. Más porque ni siquiera está prometido a ningún ministro, ¿sí? De hecho, es mucho más probable que en el ministerio le toque a una persona como el Hijo del Hombre, como Jesucristo, no tener dónde recostar su cabeza, que ser rico, ¿sí? Entonces, estos son malos deseos, amigos. Y si notaron algo común en esos malos deseos, es que el hombre que se encuentra aquí con estos malos deseos desea servirse a sí mismo y no servir a Dios o servir a su gente. Entonces ahí empezamos a observar nosotros qué hace malos deseos. Hace malos deseos cuando uno está buscándose a sí mismo. No está buscando servir a Dios o servir a su gente. Está buscándose a sí mismo, ¿sí? Y por eso quiero que tengamos otra vista del ministerio. Me refiero al ministerio en general, ¿sí? Quiero que tengamos nosotros el mismo sentir que había en Pablo en Hechos 20:24. Si pueden ese sí, búsquenlo. Este es uno de mis versículos favoritos. Creo que se los he mencionado ya varias veces. Es un versículo que me encanta a mí. También me reta mucho, si les soy bien honesto. Porque es un versículo que habla de cómo se sentía Pablo acerca de sí mismo y acerca de los demás y acerca de Dios, ¿sí? Él decía básicamente, yo no importo en comparación con lo que sea que Dios quiera para mi vida y lo que sea que ayude a los demás, ¿sí? Yo no importo, dice a Pablo en Hechos 20:24, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo,
Noten ahí cómo comienza a confrontar. Yo no amo mi vida. No quiero que haya en mí el estar buscando que mi vida sea como lo que yo quiero. A fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Y ya observamos nosotros que nosotros tenemos también un ministerio de parte de Cristo. Los santos tienen que hacer la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si somos como Pablo, vamos a observar que para poder cumplir eso, tienes que dejar de estar estimando tu vida como demasiado valiosa. Porque eso es lo que dice el pasaje. Noten el rol que tiene en este pasaje, en este versículo, la palabra afín. Afín. ¿Sí? Pablo está diciendo, no estimo mi vida como valiosa para mí a fin de cumplir el ministerio. Si empiezo a estimar mi vida, voy a abandonar el ministerio. Seré como todos los hombres que tienen un mal deseo. Porque lo que sucedía con ellos, que buscaban el respeto, la fama, el dinero, era que estaban valorando demasiado sus vidas. ¿Sí? Y Dios nos envía a que valoremos más nosotros, ¿qué? Lo que recibimos del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a responder la pregunta, ¿cómo hacemos que crezca nuestro deseo por servir a otros? Y la respuesta ha estado implícita en todo este tiempo, hermanos. La respuesta es que ese buen deseo surge cuando observamos que sirviendo vamos a alzar la gloria de Dios. Si tú amas más a Dios que todas las cosas y quieres servirle, vas a tener más deseo por servirle al saber que lo que tú hagas sirviendo va a alzar el nombre de Dios en toda la tierra. ¿Sí? Bueno, en la parte en la que tú estás de la tierra. ¿Sí? Porque para eso fuimos llamados nosotros, para vivir para la gloria de Dios y no para la nuestra. Y lo que hace el servir y edificar el cuerpo de Cristo con nuestros dones que Dios nos dio, es eso. Consigue que Dios sea glorificado. Noten lo que dice 1 Pedro 4:11. Si gustan, véanlo en la pantalla, no se preocupen. 1 Pedro 4:11 dice, el que habla, si alguien tiene habilidad para servir hablando, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve en algún otro servicio, que lo haga que lo haga por la fortaleza que Dios da. Perdón. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Cuando tú y yo servimos, estamos haciendo eso. Tomamos lo que Dios nos dio y se lo estamos entregando de vuelta. ¿Sí? Para que Dios sea glorificado. Para que su Hijo, a quien le pertenecen la gloria y el dominio, sean glorificados. Y entonces lo que hace esto, amigos, es que nos da un deseo de servir cuando sabemos que el servir es un acto de alabanza. El servir es un acto de alabanza. Tú no solamente alabas cuando estás en la congregación cantando. Eso está increíble. Síganlo haciendo. Pero la alabanza es en sí la forma en la que tú vives tu vida. ¿Sí? Y cuando tú dedicas tu vida para servir a Dios, estás alabándolo, porque das a conocer su voluntad delante de todos, cuando lo predicas y evangelizas a otros, porque das a conocer a Dios al mundo y das a conocer su palabra delante de todos los hombres. ¿Ok? Entonces, este es un buen deseo. Crece cuando alabas, cuando quieres alabar a Dios. ¿Sí? Y la segunda, se cambiaron estos números, estos no deberían decir 2, que debería decir 1. Ahí está. La segunda es que crece también este deseo cuando quieres cuidar de la iglesia de Dios.
cuando quieres cuidar de la iglesia de Dios. Entonces, cuando tú te das cuenta que el servicio es la forma en la que tú amas a la iglesia de Dios y tú tienes ese amor como el amor que tuvo Cristo, busca servirle a los demás. ¿Sí? Entonces, si tú quieres que crezca tu deseo por servir, busca tener ese amor mayor por las demás personas. Busca en oración, de rodillas delante de Dios, dile, Padre, dame un poco de ese amor que tú tienes por tu iglesia. ¿Sí? Jonathan Edwards, un puritano del siglo XVII, muy buen predicador, amigos. Si alguien puede, léanlo, búsquenlo, ¿sí? Dijo, Cristo amaba las almas de los hombres y tenía una consideración tan grande por su salvación que pensó que era digno de él entregarse así. ¿No estarán dispuestos a hacer lo mismo sus ministros y sus siervos? ¿Sí? Todos los que son siervos, todos los que son ministros, compartan de este amor por las almas y crezcan así en el servicio. Y de ahí es donde surge una actitud como la que tenía Pablo. Les doy estos versículos, si quieren anotarlos, denle, yo los voy a leer de corrido, ¿ok? Pablo decía, con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Y también decía, aunque sea yo derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y decía, me alegro de todos mis sufrimientos por ustedes. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Entonces, amigos, si queremos crecer en este deseo, debemos crecer en el amor que tenemos por la gloria de Dios y el amor que tenemos nosotros por la iglesia de Dios. ¿Sí? Si alguien entonces tiene el deseo de alzar el nombre de Dios y edificar a su iglesia a una costa de uno, de su tiempo, de sus fuerzas, ¿sí? De estar sacrificando sábados y domingos, si quieren servirle, están teniendo un buen deseo. Un buen deseo. ¿Ok? Hermanos, esta parte que ya continúa ya no es parte del tema. Ahí nada más se me fue borrarla, pero bueno. Hermanos, tenemos que dedicarnos nosotros a este servicio que tenemos de parte de Dios. ¿Sí? Y para eso quiero que oremos ahorita para que ese deseo crezca tan grandemente. Ese deseo por estar alabando a Dios y estar amando a los hermanos crezca tan grandemente que en verdad, si alguno ahorita no sirve, entren a servir, ya sea en la congregación y también en su vida particular. Que si alguno ya sirve en la congregación, que ahora sirvan en su vida personal, también con sus familias, también con sus compañeros, también con sus compañeros de trabajo, ¿sí? Y si alguien ya hace estos dos, amigos, que siga creciendo ese amor y lo haga cada vez más dedicado, de tal forma que pueda decir como Pablo esto, de me entrego yo a mí mismo, ¿sí? Vamos a orar para que ese deseo crezca en nosotros. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra acerca de la importancia que tiene vivir para servirte a ti. Gracias porque tú nos das este privilegio tan grande de estar sirviendo a tu iglesia y estar haciendo que crezca en esta tierra. Gracias porque a pesar de que tú lo podrías hacer solo, Padre, y sería mucho más efectivo que nosotros, que aún así tú nos dejas formar parte de esto y nos das las habilidades, las capacidades para poder estar realizando esto con dones, Padre. Te doy las gracias porque comienza esa obra al entregarnos un amor por tu gloria y un amor por tu iglesia para que queramos servir de forma radical con nuestras vidas. Ayuda a que todos los chicos que están aquí, incluido yo, Padre, que crezcamos en este amor por servirte a ti. Que sea algo que no queramos hacer solamente hoy, sino que sea para toda nuestra vida. Y
Si podemos estar sirviendo a los 60 años, a los 70, Padre, que estemos extremadamente felices de poder realizarlo. Que podamos decir nosotros de forma humilde, pero también muy felices, que nos hemos derramado nosotros por ti al final de nuestra vida. Te doy las gracias porque cada uno de estos chicos ahorita está conectado buscando de ti y te pido por sus corazones para que tú los guardes de cualquier tentación y de cualquier obra del maligno. Y te pido por mi vida primeramente, Padre, porque yo sé qué tan pequeño soy, para que también pueda ser entregado en alabanza a ti. Te doy las gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Jesús. Amén.